Bueno, y vale la pena enfocarse en las vacunas, que son el camino de salida al problema en el cual todo el mundo, y Chile también, está metido. Hay un montón de alternativas tecnológicas, un montón de proveedores. Tenemos, por suerte, convenios con algunas de ellas ya se están aplicando, algunas de ellas han tenido ciertos traspiés y hemos sabido que una nueva vacuna china ha pedido su aprobación en el ISP, con lo cual tenemos que saber de qué se trata, tenemos que saber cuándo pudiera llegar y cuáles son las distintas alternativas de vacunación que tenemos. Y vamos a conversar entonces con el ministro de Ciencia, Andrés Kubl, para tratar justamente el tema de las vacunas. Ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias por la invitación. Hace muy poco rato, leyendo diversas cosas, me encontré con un título de BBC, por lo tanto es un diario serio, un medio serio, y que hace una reflexión muy interesante, que creo que usted puede ser muy bueno para responderlo. No quiero pillarlo, pero no tiene nada complejo. Dice, coronavirus en Chile. Estaba en la cabeza del sitio. ¿Cómo se explica que pese a la buena vacunación, sabemos que estamos ahí entre los países que más vacunan en el mundo, cómo es posible que pese a eso Chile tenga la tasa de contagio más alta desde el peor momento de la pandemia? Es decir, que nosotros volvamos a tener este rebrote o ola, como se le quiera llamar. Y esa es la pregunta que con muy buena lead intenta explicar. ¿Cómo se lo explica a usted que está sobre el tema siempre? Bueno, yo creo, Matías, que son dos cosas bastante distintas. Nosotros tenemos una pandemia por la cual estamos pasando por un momento difícil, un momento de altos contagios, de hospitalizaciones. Hoy día supimos de la noticia entonces del Ministerio de Salud, que nos hace retroceder en la región metropolitana un paso, digamos, a muchas de las comunas, quedando toda la región metropolitana en la misma fase de paso 2. Y esa es una cosa que la pandemia está haciéndonos pasar por un momento difícil. La campaña de vacunación, Matías, avanza exitosamente. Sin embargo, a pesar de los muy buenos números que tenemos hoy día, los que dan cuenta de más de 4.600.000 personas vacunadas con la primera dosis, más de 1,5 millones con las dos dosis, completando más de 6 millones de vacunas administradas, Matías. Estamos todavía al inicio de esta campaña de vacunación. No hemos terminado todavía el primer trimestre de esta vacunación masiva, nos queda todavía bastante. Hay todavía 2/3 de esta gran población que tenemos que vacunar, necesitamos llegar a 15 millones de personas y por lo tanto estamos todavía lejos de poder tener una inmunidad de rebaño. Y eso lo tenemos que alcanzar una vez que la población esté vacunada, alrededor del 80%, y además de eso, esperar, Matías, el tiempo que se requiere para que esa inmunidad se manifieste. Se han reportado buenas cifras de esta respuesta inmune al cabo de 2 semanas después de la primera inmunización y al cabo de 1 semana, 10 días después de la segunda inmunización, donde se alcanzaría esta inmunidad máxima en los individuos vacunados. Por lo tanto, todavía estamos lejos de eso, no hay que confundir las cosas. Y en este momento difícil de la pandemia, Matías, yo creo que tú lo mencionaste antes de empezar este programa, mantener la medida de distanciamiento social, evitar aglomeraciones, higiene, lavado de manos, uso de mascarilla, todavía, Matías, nuestras herramientas fundamentales para combatir esta epidemia en este momento complejo. Ahora, no hay que confundir, son temas paralelos, el brote de una pandemia, o el rebrote, o el aumento, y las vacunas que están en su fase, además, reconocido por todo el mundo, muy brillante, que lo ha hecho el sistema público chileno, pero en algún momento tienen que tender a confluir para que uno ayude a la otra. De eso se trata. ¿Cuándo puede ser eso según los cálculos de ustedes? Por supuesto, yo creo que el objetivo de esta campaña es evitar mortalidad, evitar hospitalizaciones, evitar, la enfermedad en su fase grave, proteger al personal de salud, proteger también a todos los ciudadanos. Y nosotros tenemos una campaña que debiese terminar el segundo trimestre y por lo tanto es ahí, a fin del segundo trimestre, donde deberíamos empezar a ver una inmunidad colectiva. Para eso tenemos que seguir con este tren de vacunación que hemos implementado hasta el día de hoy. Eso implica recibir vacunas, implica continuar con los acuerdos comerciales con otros desarrollos también, para que podamos tener entonces opciones y alcanzar esa meta dentro de los plazos.
Una de las varias vacunas que Chile hizo convenios, hay algunas que no han llegado todavía, pero entiendo que hay convenios, y una de ellas ha hecho noticia en los últimos días, que es AstraZeneca. Y AstraZeneca tiene el problema, entre comillas, por estos días, que muchos países de Europa han suspendido su administración por una sospecha de que puede tener relación con un problema de coagulación de sangre, un tema que usted me puede explicar mejor en lo técnico. Primero, ¿de qué se trata eso y en qué modifica ese escenario en la posibilidad de que lleguen y se concrete la llegada de AstraZeneca a Chile? Bueno, esto, como tú dices, son algunos casos que se manifestaron en Europa. Efectivamente, como mencionabas tú, de un tema de coagulación sanguínea. Son pocos casos en relación a la población vacunada, son muy pocos casos en relación a la población vacunada, pero se está mirando con atención. Como tú dices, se detuvieron las inoculaciones en algunos países. Sin embargo, la Agencia Europea hoy día también emitió un comunicado insistiendo que todavía los beneficios son muchísimo mayores que estos efectos adversos que tiene la vacuna. Yeah. Hay que recordar, Matías, que nosotros tenemos 4 acuerdos comerciales hasta el momento. Tenemos con Pfizer y Sinovac, que ya están en Chile. Tenemos con Oxford AstraZeneca, que está aprobada por el ISP. Y tenemos también con la vacuna de Janssen. Lo que tenemos que hacer en este momento, lo que está haciendo obviamente el Ministerio de Salud, es monitorear muy de cerca cómo se desenvuelve entonces estos casos en Europa, seguir de cerca también cuáles van a ser las recomendaciones de la Agencia Europea, y para eso tenemos en nuestro país al ISP, que es una agencia regulatoria que aprobó la vacuna de AstraZeneca y que va a estar monitoreando permanentemente cómo avanza esta situación en el mundo. Importante sí mencionar que la vacuna de Oxford AstraZeneca todavía no ha llegado a Chile, está aprobada pero no ha llegado. Y tenemos todavía pendiente la aprobación de Janssen por el ISP, y hoy día también conocimos que se ingresó la autorización para una quinta, que es CanSino, por lo cual también tenemos ensayos clínicos. Sí. Un segundito con la AstraZeneca. Está la aprobación, está el acuerdo, no ha llegado. ¿Para cuándo está planificado el acuerdo de llegada a AstraZeneca, Oxford AstraZeneca? Y la pregunta hipotética, si estuvieran hoy para cargar los aviones para traerlos a Chile, mañana, ¿Chile pondría esa Oxford AstraZeneca, esa vacuna, o tomaría distancia a esperar qué es lo que ocurre? A ver, primero, nosotros tenemos un acuerdo comercial con Oxford AstraZeneca. Siempre ese acuerdo comercial se planificó para el calendario del segundo trimestre, y además esa vacuna podría llegar a través de COVAX, que es una alianza internacional que nos permite tener varias opciones y después distribuir esas opciones de vacuna en los países participantes, y especialmente en la población más vulnerable. Como dije al principio, Matías, esta es una situación que tiene que evaluar el Ministerio de Salud, tiene que evaluar el ISP, y vamos a estar atentos entonces al desarrollo de esta noticia. Vamos a tener que ver también, leer con mucho cuidado las publicaciones, seguir la recomendación también de las agencias internacionales, pero como te digo, finalmente es el ISP quien autorizó la vacuna y quien tendrá que evaluar en su momento antecedentes adicionales cuando la vacuna ingresa al país. Esta nueva que se ingresó, la autorización está CanSino, que también es de procedencia china. ¿Qué características tiene? ¿Se parece más a cuál? Usted nos ha explicado varias veces aquí que son distintos caminos para llegar a Roma en este caso. ¿Tiene más que ver con, por ejemplo, con la de Pfizer, o tiene más que ver con la de Sinovac que se está aplicando? Uno de los componentes, Matías, de la estrategia que hemos seguido es diversificar tanto en cuanto a los laboratorios y los países de origen, como también en cuanto a las tecnologías. Pfizer es una vacuna que funciona con un ácido nucleico, es una tecnología muy nueva. También se aplica en la vacuna de Moderna, con la cual nosotros no tenemos un convenio. En el caso de Sinovac, es un virus inactivado, es decir, este es el coronavirus que se inactiva mediante métodos químicos o físicos, y de esa manera se inyectan los antígenos, pero no un virus funcional. En el caso de la vacuna de CanSino es un adenovirus. Este es un virus que está también defectuoso, no tiene efectos sobre el ser humano, y se le incorpora un pedacito del coronavirus, que es lo que hace de antígeno y produce entonces la respuesta inmune. Es similar a la vacuna de Oxford, es similar a la vacuna de Janssen,
tiene la característica de que es una sola dosis y que no requiere mayores condiciones de frío, como claro, sí lo requiere Pfizer para su distribución. Por lo tanto, en ese sentido es una vacuna también de más fácil logística, como es el caso de Sinovac. Lo que usted dice de una dosis parecía la de Janssen, que también era la única que conocíamos de una dosis, y eso facilita enormemente las cosas porque actúa, no hay que esperar una segunda dosis y además cunde más, por así decirlo. ¿Cuándo pudieran llegar? Pues supimos que hay ciertas complicaciones en los contratos con Janssen que podría tardar su llegada, pero la de CanSino, de una dosis, China, con adenovirus, que nos acaba de explicar usted, ¿para cuándo podría llegar físicamente a repartirse y a administrarse en nuestro país? Bueno, como tú dices, Matías, hemos sabido también de Janssen que tiene algunas limitaciones a la exportación. Eso nos ha atrasado en cuanto a las entregas. Esto también es esperable. Yo creo que esto es esperable en un escenario internacional de alta demanda, sí, donde nosotros sabemos que la manufactura y también la entrega va a ser dinámica, vamos a tener que adaptarnos porque esto es una demanda global muy alta. Y en el caso de la vacuna de CanSino, primero tenemos que esperar la autorización. Esto recién se ingresó ayer, vamos a tener que esperar el análisis técnico, la reunión de los expertos del ISP para que se pueda aprobar. Y después entonces tenemos una fecha de entrega que todavía no está definida. Sí está definido el número de dosis que tenemos en el convenio, que son 1.8 millones de dosis, es un número bastante considerable de esta vacuna, pero como te digo, todavía tenemos que esperar que esta vacuna sea aprobada por el ISP y luego entonces planificar la entrega. Sí es importante, Matías, y me imagino que vamos a hablar un poquito después de los ensayos clínicos, pero esta vacuna ya se recibió en México. Las primeras dosis de esta vacuna se recibieron en México y van a comenzar entonces la distribución en ese país. Andrés Kuf, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Ministro.